Muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces esto es el estado de flujos de efectivo que tenemos que elaborar. Así es como va a quedar. Entonces vamos a iniciar con lo que son las actividades de la operación. Muy bien, entonces la norma de información financiera D2 dice que el estado de flujos de efectivo inicia con lo que son las actividades de operación. Estas actividades de operación inician con la utilidad antes de impuestos, que es un dato que vamos a extraer del estado de resultados, donde explícitamente dice utilidad antes de impuestos, que son 600 en este caso. Entonces, con esto iniciamos el estado de flujos de efectivo. Posteriormente a la utilidad antes de impuestos le vamos a sumar o a restar todas las partidas que se relacionan con la inversión. Ya habíamos comentado cuáles eran las partidas relacionadas con la inversión y primero registramos las partidas virtuales, las cuales pues son nuestras depreciaciones y amortizaciones. Como restan en el estado de resultados, pues sumarán en el estado de flujos de efectivo. Ya habíamos determinado que eran 170 pesos de depreciaciones y 10 pesos por amortización de la patente. También determinamos una pérdida por venta en la maquinaria que viene en la cuenta de otros ingresos u otros gastos del estado de resultados. Como resta en el estado de resultados, pues aquí lo vamos a sumar. Entonces, como la pérdida es un costo, resta en el estado de resultados y en el estado de flujos de efectivo se tiene que sumar. Luego tenemos intereses a favor que, como es un ingreso, suma a lo que es el estado de resultados, suma en el estado de resultados y debe de restar en el estado de flujos de efectivo. Los dividendos a favor también es un ingreso para la empresa, suma en el estado de resultados y en el estado de flujos de efectivo lo tenemos que restar. Entonces, primero después de la utilidad antes de impuestos, sumamos o restamos las partidas que se relacionan primero con actividades de inversión. Luego, vamos a sumar o restar a la utilidad antes de impuestos las partidas que se relacionan con el financiamiento. Ya dijimos que estas partidas que se relacionan con el financiamiento, pues prácticamente es el costo de lo que es el financiamiento que la empresa tiene que solicitar cuando ésta no genera los suficientes flujos de efectivo. En este caso, en el estado de resultados, pues nada más aparecen los intereses a cargo. Como esto es un costo que resta en el estado de resultados, en el estado de flujos de efectivo lo tenemos que sumar. Muy bien. Después de este concepto, sumamos de la utilidad a la utilidad antes de impuestos, le sumamos o le restamos las partidas que se relacionan con las actividades de inversión y con las actividades de financiamiento. El total nos da 920, que esa suma sería la utilidad antes de impuestos, pero solamente de actividades de operación. Muy bien. Posteriormente a esto, vamos a aplicar una segunda regla, que son lo que es aplicarle a las variaciones de las cuentas de capital de trabajo. Y estas reglas son las siguientes. Si un activo circulante aumenta, es decir, si la variación nos da un aumento, en el estado de flujos de efectivo lo vamos a restar. Si un activo circulante disminuye, en el estado de flujos de efectivo se debe de sumar. Si un pasivo circulante aumenta, en el estado de flujos de efectivo lo vamos a sumar. Y si un pasivo circulante disminuye, entonces lo vamos a restar. Ya habíamos comentado anteriormente por qué hacemos esto, ¿verdad? Si hay un incremento en los activos circulantes, sí existen más recursos para la empresa, pero no se ha realizado el efectivo. Pero si un activo circulante disminuye, como por ejemplo la cuenta por cobrar, pues eso quiere decir que la empresa está recuperando ese efectivo, entonces ya hay un flujo de entrada de efectivo. Si un pasivo circulante aumenta, eso quiere decir que la empresa está generando recursos a través de un financiamiento de deuda. Pero si un pasivo circulante disminuye, entonces la disminución de un pasivo circulante, total o parcial, pues es obviamente con el pago de este pasivo. Entonces por eso es que se debe restar, porque se genera un flujo de salida. Muy bien. Entonces se suman o se restan las variaciones de las cuentas de capital de trabajo. Aquí está
ya la segunda regla. Y tenemos dentro de lo que son las cuentas de activo circulante, a excepción de efectivo e inversiones financieras a la vista, que lo vamos a considerar como nuestro saldo inicial y nuestro saldo final de efectivo, que lo vamos a utilizar al final del ejercicio. Muy bien, tenemos cuentas por cobrar, el cual tiene una variación positiva de 350. Como es un aumento en el activo circulante, lo restamos. Los inventarios tienen una variación negativa de 50. Como es una disminución del activo circulante, entonces lo debemos de sumar. Tenemos también la cuenta de deudores diversos, que tiene una variación positiva, es decir, un activo circulante que aumenta, por lo tanto lo tenemos que restar. Para el caso de las cuentas de pasivo circulante, vamos a tener proveedores y otras cuentas por pagar, específicamente en este ejercicio, ¿verdad? Las cuentas como intereses por pagar, como impuestos por pagar, como dividendos por pagar, esas cuentas no las metemos aquí en la variación de capital de trabajo, porque las vamos a sumar o a restar en su actividad correspondiente, ya sea en la inversión o en el financiamiento. Muy bien, entonces tenemos proveedores que tienen una disminución de 40. Dijimos si un pasivo circulante disminuye, entonces lo vamos a restar. Y tenemos otras cuentas por pagar que tiene una variación positiva de 10, entonces lo vamos a sumar. Muy bien, la norma dice que al final de la variación de las cuentas de capital de trabajo debemos de determinar lo que es el monto de los impuestos pagados, y esto lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a considerar el saldo inicial de los impuestos por pagar, es decir, el saldo que viene en el ejercicio 1, que son 140. A eso le vamos a sumar los impuestos determinados en el estado de resultados, que son 280. La suma de estos dos conceptos es el total de impuestos que la empresa debe, que son 420. Le restamos el saldo de los impuestos por pagar que aparecen en el ejercicio 2, es decir, los impuestos que la empresa no paga y que pagará en el siguiente ejercicio o en ejercicios posteriores. Por lo tanto, la diferencia entre el total de impuestos o el total de la obligación de impuestos de 420 menos la parte de impuestos que no va a pagar y se van a seguir acumulando como impuestos por pagar, que son 140, nos da lo que son los impuestos pagados, que son 280. Como dice que son pagados, entonces estos generan un flujo de saldo. Muy bien, entonces ya teníamos una suma de la utilidad antes de impuestos, solo de actividades de la operación, más o menos todo lo que son las variaciones de las cuentas de capital de trabajo. Eso nos da un flujo neto de efectivo por actividades de operación de 600. Continuamos con lo que son las actividades de financiamiento. Tenemos las actividades, el flujo neto por actividades de operación, que son 600. Bueno, pues ahorita lo vamos a considerar. Muy bien, las actividades de inversión ya dijimos que es o la compra, la adquisición de activo fijo o la venta de mismo activo fijo, la compra de títulos de deuda o títulos de capital, y las partidas que se relacionan con este tipo de adquisiciones, que son los intereses y son los dividendos. Muy bien, en el caso de la venta de los activos fijos tenemos una venta de terreno, que dijimos que era una venta en valor en libros, ¿sí? Ya lo habíamos determinado que eran 50. Entonces el flujo pues es por 50. Luego tenemos la venta de la máquina. Ya habíamos determinado anteriormente que el valor de la venta era por 80, pero su valor en libros era de 100, por lo tanto obtuvimos una pérdida. Pero el concepto que genera el flujo, en este caso de entrada, porque es una venta, pues es el valor de la venta, que son 80. Entonces aquí tenemos ya el valor de la venta o el flujo de entrada de efectivo. Luego tenemos una compra de una máquina, como no viene especificado en los datos adicionales, hay que determinarlo porque existe una variación en cuanto a lo que son los saldos iniciales y finales de lo que es la maquinaria al costo. Tenemos la maquinaria al costo del ejercicio 1, saldo en el ejercicio 1 que es de 2200. Durante el ejercicio 2 dimos de baja una máquina por la venta, cuyo costo
era de 200. Eso quiere decir que durante el ejercicio 2 la empresa tuvo un saldo de maquinaria al costo de 2000. Si al final del ejercicio 2 el saldo de la maquinaria al costo era de 2250, eso quiere decir que este incremento de 250 corresponde a una compra de una maquinaria que, como es una compra, pues genera un flujo de salida de efectivo. Luego mencionan los datos adicionales, que la empresa compró 100 pesos de acciones de otras subsidiarias. Entonces aquí lo tenemos, inversiones permanentes en acciones, la variación pues son 100 pesos. Como es una compra, entonces es un flujo de salida. Ya habíamos determinado los intereses a favor que aparecen en el estado de resultados, dijimos son 20, ¿sí? Como es una partida relacionada a la inversión, entonces lo sumamos aquí. Luego los dividendos recibidos, que son los dividendos que la empresa puede cobrar y que también vienen en el estado de resultados. Entonces lo agregamos también aquí en las actividades de inversión. Sumamos todos los conceptos de la compra y venta del activo fijo, los intereses, las acciones en subsidiaria y los dividendos recibidos, y nos da un flujo neto por actividades de inversión de menos 110. Como ya teníamos un flujo neto de efectivo por actividades de operación de 600, entonces 600 más el flujo neto de efectivo por actividades de inversión, que es de menos 110, nos va a quedar un excedente efectivo para aplicar en actividades de financiamiento de 490. Entonces, esto es el flujo efectivo de actividades de operación, que son 600, más el flujo de efectivo de actividades de inversión, que son 110. Eso nos deja un excedente para aplicar en actividades de financiamiento de 490. Muy bien. La última parte sería lo que son las actividades de financiamiento. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro excedente, que son 490. Dice que hay una emisión de capital y determinamos que la emisión había sido por 300 pesos. Como es una emisión, son acciones que la empresa vende para obtener capital, entonces, bueno, pues aquí lo ponemos, ¿verdad? Son 300 que generan un flujo de entrada de efectivo. Luego tenemos lo que es los préstamos de largo plazo, que están en nuestros pasivos bancarios de largo plazo. Tenemos aquí una variación, un incremento de 150, que eso significa una contratación de más créditos de efectivo, ¿verdad? Entonces esto también va a generar un flujo de entrada de efectivo. Dentro de las actividades de financiamiento, bueno, pues tenemos lo que es la emisión de títulos de deuda, que en este caso la empresa ya lo tenía, y lo único que está haciendo es que está amortizando esa emisión de títulos de deuda. Entonces son 730 el saldo inicial y el saldo final son 700. Quiere decir que hay una disminución de 30, lo cual significa una amortización de estas obligaciones de 30 pesos, es decir, un reembolso por 30 pesos a los inversionistas. Luego los intereses pagados, que aunque no lo menciona en los datos adicionales, nosotros los tenemos que determinar de la siguiente manera. Los intereses por pagar que están en el ejercicio 1, que son 60, más los intereses a cargo en el estado de resultados, que son 230, eso nos da un total de intereses por pagar a cargo de la empresa de 209. A eso le restamos el saldo de los intereses por pagar que aparecen en el ejercicio 2, que son 40, y el resultado me da que la empresa pagó 250 de intereses. Como son intereses pagados, entonces es un flujo de salida. Y los dividendos pagados ya lo habíamos determinado anteriormente en los datos adicionales. Dijimos que eran 660, como es dividendo pagado, dice que ya están pagados, entonces es un flujo de salida. Muy bien, entonces tenemos que la suma de todos estos conceptos de las actividades de financiamiento junto con sus partidas relacionadas nos dan un flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento de menos 490. Es decir, que la empresa aplicó más recursos del efectivo en las actividades de financiamiento que lo que la empresa obtuvo de recursos. Eso enfrentado contra lo que es el excedente para aplicar en actividades de financiamiento, pues me da un movimiento neto de efectivo igual a 0.
y hacemos nuevamente una pausa. Ya vamos a concluir con esto.